Bienvenidos a este nuevo programa de crónicas, personajes y memoria de las Californias. Esta mañana vamos a tener un tema muy referente a estos principios del mes de noviembre que celebramos el Día de Muertos. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema El cementerio histórico, un punto de partida para el rescate de la memoria histórica regional. Este tema es muy importante porque los Campos Santos en Baja California Sur cobran una relevancia histórica muy particular y nos vamos a ubicar en una zona geográfica de mucha importancia para el estudio de la historiografía, que es el Triunfo. Vamos a presentar esta mañana a ustedes a la maestra Marta Elena Alfaro Castro. Ella es originaria de La Paz, Baja California Sur. Es profesor e investigador de base del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde el año 2003. Es egresada de la licenciatura y maestría en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el ENA. Entre 2003 y 2010 impartió diversos cursos curriculares y talleres en la licenciatura de Antropología Física y la licenciatura en Arqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de Lina, así como la licenciatura de Antropología de la Universidad Benito Juárez en el estado de Oaxaca. Entre 2005 y 2010 estuvo adscrita al Centro INA de Oaxaca, teniendo a su cargo el Laboratorio de Osteología. Entre 2011 y 2015 formó parte del equipo académico del Centro INA Baja California, y desde finales de 2015 a la fecha se encuentra adscrita a la sección de investigadores del Centro INA de Baja California Sur. Desde sus inicios ha colaborado como antropóloga física en excavaciones arqueológicas en sitios prehispánicos y coloniales. La temática principal de su investigación y publicaciones gira en torno al estudio de poblaciones antiguas. Algunas de las líneas de investigación en curso que la maestra Marta Alfaro tiene son las siguientes: estrategias y subsistencia y sus implicaciones biológicas y culturales, adaptación biológica y cultural de cazadores, recolectores, pescadores de la península de Baja California, bioarqueología de la infancia en cazadores, recolectores, impacto en la minería en las condiciones de vida y salud de la población del siglo XIX, aproximación antropofísica de los cementerios históricos de Baja California Sur. Muy buenos días, Marta. ¿Cómo estás? Muy buenos días, maestra. Un placer, la verdad. Muchas gracias por abrir este espacio. Efectivamente, ahorita, ¿no?, aproximándose los días de muertos, ¿no?, que efectivamente es bien importante, ¿no?, el papel de los cementerios como un documento vital, ¿no?, parte del patrimonio cultural del Estado, y un reflejo de la sociedad, ¿no?, en la que los creó y que los usó, ¿no? Muy bien. Platícanos un poquito sobre el proyecto que se está desarrollando en la actualidad en esa zona tan interesante, tan importante, que fue el motorcito económico de la minería en el punto geográfico, lo que es el Triunfo, ¿no?, en el siglo XIX. Tengo entendido que se está trabajando y se van a trabajar Campos Santos como el Panteón Inglés, el Panteón Chino, que tiene una información riquísima, ¿no? ¿Qué pudiéramos abordar en ese primer punto? Bueno, antes que nada, pues a lo mejor partir un poco desde qué hace un antropólogo físico, ¿no?, estudiando los cementerios. Normalmente tenemos la visión del antropólogo físico más estudiando sitios prehispánicos, de cazadores-recolectores, y es que la antropología física es una disciplina que estudia la variabilidad humana, resultado de este proceso de adaptación a distintos ambientes a través del tiempo y del espacio, ¿no?, entre ellos los distintos modos de subsistencia. Y el proyecto de Panteones surgió realmente como parte de un interés del proyecto de investigación que tengo, que es estrategias de subsistencia y sus implicaciones biológicas y culturales, para conocer el impacto que tenía el desarrollo minero en las condiciones de vida, en el medio ambiente, en la salud de los pobladores de este periodo, y entender un poco los movimientos poblacionales que había habido migratorios en el siglo, mediados del XIX, mediados del 20, y
dentro de esto el objetivo era ver este impacto, pero de una forma transdisciplinaria, en la cual se analizaran distintos tipos de fuentes, desde documentales escritas, ¿no?, como los archivos parroquiales, religiosas, civiles, judiciales, administrativas, ¿no?, como los registros parroquiales de nacimientos, bautizos, defunciones, civiles como los censos, padrones, todos estos documentos migratorios también, los documentos también sociales, incluso las notas de los periódicos y demás que hablan de cómo percibía la gente los fenómenos sociales que estaban pasando, los procesos económicos, y también los documentos gráficos, ¿no?, mapas, planos, fotografías antiguas de la época. Considera también el estudio de la parte material, lo que serían los cementerios en sí mismo, como un elemento más de análisis, desde las tumbas mismas, la evidencia material que tenemos desde los distintos estilos arquitectónicos, estilos y demás, la conformación misma del espacio desde un enfoque bioarqueológico en el que analizamos también cómo fueron estructurándose y usándose a través del tiempo, y los restos óseos, ¿no?, que es normalmente como más frecuentemente nosotros estudiamos a las poblaciones históricas, ¿no? Y a través también desde la etnografía, ¿no?, desde la parte etnográfica para hacer desde historias de vida de los descendientes, ¿no?, también para llenar estos huecos que a veces los espacios documentales por distintas razones se han perdido, y hacer una especie también de genealogías, ¿no? Entonces, el proyecto parte tomando los cementerios como un elemento más de análisis, pero durante los recorridos exploratorios que hicimos en la zona nos dimos cuenta del grado de deterioro que están presentando, el cual es como muy avanzado muy rápido, ¿no?, a través del tiempo, por distintas causas, ¿no?, los fenómenos ambientales, las bajadas de agua con los huracanes y con las tormentas, la erosión del viento, el paso de los animales y de la gente, y en algunos casos, como en el caso del Panteón Chino, pues el vandalismo que sufrió en algún momento. Entonces, el proyecto tuvo que reestructurarse un poco y enfocarse más en los cementerios como objeto principal de estudio, porque había que no nada más investigarlos, sino documentarlos para ayudar a la conservación de este espacio. Entonces, se hicieron entonces una división más del estudio, más documental primero, una fase de campo y una fase posterior que va a ser etnográfica, ¿no?, más o menos el planteamiento que se hizo. ¿Por qué? Porque había que documentar estos espacios que se estaban deteriorando terriblemente, ¿no? Entonces partimos de una implicación de la metodología propia también de lo que usan monumentos históricos para esta documentación. Se realizó entonces un plano, porque no había un plano del cementerio para ubicar dónde estaban las estructuras, qué tipo de estructuras había, qué información nos daban, o sea, partiendo de resolver básicamente al principio 3 preguntas muy básicas. ¿Por qué hay 3 cementerios, ¿no?, bien delimitados, 2 de ellos con unos cercos, que son para el mismo periodo y aparentemente para un mismo momento del tiempo? Así es. ¿No? Y la segunda pregunta sería, ¿quiénes están enterrados en este espacio? Y una tercera pregunta sería, ¿qué nos dice la evidencia material que tenemos acerca de los distintos periodos de ocupación de este espacio y de la gente misma que está enterrada, ¿no? Entonces, un primer momento fue precisamente esta fase de campo en la cual se enfocó principalmente a la documentación, ¿no? Se tomaron fotografías, se tomaron medidas de los sitios, se estudió de forma integral, o sea, porque si bien el centro de esta primera temporada fue el Panteón Chino, porque es el que presenta mayor deterioro, paralelamente se estuvieron investigando también ya lo que es el cementerio municipal y el cementerio de San Antonio, el Panteón Inglés, incluso el Panteón del Rosario en Las Gallinas, porque durante este periodo de auge, estas 3 poblaciones están estrechamente ligadas. Entonces, para poder entender realmente el impacto de la minería en esta zona y cómo fueron estructurándose estos espacios y la gente que llegó a ser enterrada aquí, había que estudiarlo de forma paralela, ¿no? Pero teniendo como punto principal el Panteón Chino, que fue el que estaba realmente como más afectado, ¿no? Entonces, a través de esta documentación se hizo el plano entonces del panteón,
se hizo también una serie de fichas con documentación de cada una de las estructuras, con fotografías y con las distintas características que tienen cada una de las estructuras, desde el estado de integridad, o sea, si estaban alteradas o no alteradas, el estado de conservación que tenían, los factores o los agentes que podían ser, que provocar su daño, ¿no? La tipología, los materiales con los que están hechos, o sea, los elementos decorativos con los que cuentan, los distintos tipos de estructuras que hay, todo esto para tratar de sumar la mayor cantidad de elementos para hacer una mayor o una más profunda interpretación del sitio, ¿no? Y lo mismo se hizo con el perímetro mismo del espacio, ¿no? Se vio desde, o sea, cuándo se hizo ese muro, por qué quedaron fuera unas esculturas y otras quedaron dentro, o sea, por qué se le llamó incluso Panteón Chino a este espacio, ¿no? Si no nada más hay chinos. Se analizaron también todo lo que son los pocos epitafios que quedan, las pocas inscripciones que quedan, para tratar de hacer también como esta historia de los personajes que fueron depositados en este espacio funerario, ¿no? Y vamos... Y esa intención de hacer 3 espacios diferentes de Campos Santos, ¿qué respuesta llegaron ustedes? ¿Por qué? Porque lo que vimos ahorita hasta ese nivel de análisis es que están funcionando paralelamente en el tiempo, ¿no? Y que están hablando de momentos específicos, ¿no? De la historia, ¿no? En un primer momento el cementerio que le llaman el Panteón Inglés, ¿no? Que puede haber estado ligado a un evento nada más que ocurrió y donde está un cierto sector de la población que son los que estaban más apegados a lo que era la minería, la empresa minera en sí. Y por eso es que están separados incluso del resto de la población, pero el otro panteón, el panteón que está, que se conoce como Panteón Chino, está también dentro del terreno de lo que era la zona de la hacienda de beneficios, ¿no? Entonces está ligado también a la mina, ¿no? Incluso la iglesia misma, ¿no? Desde las técnicas constructivas también se ven que son paralelos, son de un mismo momento. Y O sea, pudiéramos reflexionar en voz alta que fueron algunos acontecimientos de algunos accidentes mismos dentro de la mina, lo que ocurrió con ese Panteón Inglés y el Chino. En el caso del Inglés es un momento en el tiempo, muy probablemente. ¿Qué ocurrió? Son igualitos, todos de la misma medida, ¿verdad? Sí, ¿qué ocurrió? Pudo haber sido desde una catástrofe hasta una enfermedad o algo, ¿no? Que todavía no podemos, no hay elementos suficientes para saberlo, ¿no? Pero el Panteón Chino también está relacionado con la mina, entonces muy probablemente surgió como un primer panteón donde empezó a enterrarse la gente que estaba asociada a la mina también, ¿no? Y de hecho nosotros a nivel de todo este análisis tipológico y demás, notamos también que hay una menor variabilidad en los diseños arquitectónicos, por ejemplo, del cementerio del Panteón Chino con respecto del municipal, que también es contemporáneo, ¿no? Entonces nos habla también de que hay un cierto sector, ¿no? Que está en este espacio, ¿no? Que probablemente fue un espacio inicial de enterramiento, ¿no? Y que tenía ciertas condiciones a lo mejor para que la gente fuera enterrada en este espacio. A diferencia del Panteón también municipal, que también es paralelo a este periodo y que pudo haber contenido sobre todo durante estos picos que hubo de la población, ¿no? Ya para mediados del 19, que llegaron a tener hasta 4,000 o 5,000 habitantes, probablemente fue cuando más auge tuvo este cementerio. Sin embargo, el otro todavía estaba parcialmente en uso y estaba también ligado con todos los procesos que estaba viviendo la minera en ese entonces, ¿no? También con las bajas y demás que hubo en los metales y demás, los desastres que hubo ambientales también, o sea, que hicieron que la población también se fuera de esa fuente de trabajo, ¿no? Parcialmente. Entonces, toda esta historia se va a ir reconstruyendo precisamente a través de los documentos históricos y los distintos tipos de archivos con los que se cuenta, ¿no? Que es parte de la investigación que está en proceso, ¿no? Ahorita, por ejemplo, debido a que este proyecto inició prácticamente durante la pandemia, la principal fuente de información fue, aunque se estuvieron realizando paralelamente la investigación documental y la investigación de campo, el mayor peso de la investigación ahorita recae en la investigación de campo.
porque no se tenía acceso todavía, estaban cerradas bibliotecas, universidades, archivos históricos, pero se cuenta gracias bueno, afortunadamente, se cuenta con muchas fuentes ya de primera mano, ¿no? Documentales, que están en línea, como Family Search, por ejemplo, ¿no? Y otras. ¿Has ido a investigar el origen y las genealogías de las familias de las que están enterradas? Sí, exactamente. De hecho, ahorita uno de los personajes que ya está bien identificado es precisamente la tumba como más emblemática de este cementerio, que es la de Eleno Estrada, que es un importante, o sea, miembro de la comunidad. Sí, de hecho vienen de la familia de Estrada, del Rosario, que se emparentaron con la familia Mendoza, de San Antonio, que eran comerciantes y que tuvieron también un papel muy importante posteriormente para la economía de El Rosario después, con esta relación que hubo con la minería también, de la ganadería y la minería, ¿no? Y el comercio. Entonces, tenemos de él ya rastreados, o sea, su esposa, cuándo se casó con ella, ¿no? Que se llamó Ramona Mendoza, a los padres, los hijos que tuvieron, o sea, por lo menos en los 10 años que duró el matrimonio, se casaron muy jovencitos, de entre 36 años, 24 años él y 19 años ella, más o menos. Duraron apenas 10 años de matrimonio. Y se tiene también ya los hijos, ¿no? Que tuvieron ese matrimonio, y algunas de las uniones de los hijos también para completar esta genealogía, ¿no? Y se está trabajando en conjunto con mucha gente, ¿no? O sea, este proyecto no está solo. De hecho, esta primera temporada de campo se logró gracias a la colaboración de dos compañeros arqueólogos, que son Carlos García y Diana Iracema. Fueron también muy importantes los voluntarios que participaron para la toma de las mediciones y demás de las estructuras, entre ellos, o sea, Alejandro de Caso, Óscar Alfaro, Isel Ramírez. Se contó también con el apoyo precisamente para toda esta, porque se hicieron las transcripciones de las tumbas chinas para buscar el origen de dónde eran estas personas y por qué tienen las inscripciones, o sea, por qué hay una mezcla de la cruz con las inscripciones chinas que están más relacionadas con una cultura budista. ¿Aún se puede observar en las tumbas toda la simbología que arroja esta información? Sí, gracias. ¿Es posible? Gracias a estas inscripciones y la asesoría que se tuvo con, por ejemplo, el doctor Víctor Yuen, de la asociación Yuen Launton, y la doctora Janet Jiménez, también, que es especialista en Oriente. También aquí vale la pena mencionar también a la arqueóloga Harumi Fujita, ¿no? Que fue también muy clave para tratar de descifrar precisamente el significado de estas inscripciones, y se sabe entonces que era la región de donde venían estas personas. Normalmente en las tumbas chinas, o sea, hay toda una tradición funeraria, ¿no? O sea, aquí lo bonito de estos cementerios es que están, de hecho, conviviendo distintas culturas con distintas religiones y distintos tratamientos e ideas acerca de la muerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la cultura china, ahorita que hablábamos de las inscripciones chinas, para los chinos es muy importante, ¿no? Para la cultura china, el depósito de dónde están los restos de sus ancestros, ¿no? ¿Por qué? Porque el devenir de las siguientes generaciones depende mucho del tratamiento de dónde estén los restos de sus ancestros, y por eso incluso llevan, o los panteones y las tumbas tienen orientaciones desde el Feng Shui y demás, porque es muy importante, de acuerdo a su cosmovisión, el lugar en el que están, las orientaciones, el paisaje alrededor, las montañas, que si es una colina y la inclinación que debe tener, cómo corre el agua y el viento a través de la circulación de las energías del espacio y demás, y cómo estas culturas se adecuaron a este espacio también para, dentro de los límites de lo factible, ¿no? Respetar un poco sus creencias, ¿no? En estos espacios, ¿no? Y se dan también o sea, la mayoría de los migrantes que llegaron para este periodo en esta zona, que eran chinos, ¿no? Respecto a estas mismas tumbas, eran hombres, ¿no? Y algunos se casaron con mexicanas, ¿no? Hay algunos que llegaron a través del comercio, ¿no? O sea, que no llegaron como trabajadores propiamente de la mina. Hay gente que llegó, sí, propiamente a la mina, ahí, que probablemente está enterrada, tanto en los desastres que hubo como en algunos de los túmulos, ¿no? Estructuras funerarias más sencillas que hay en este espacio. Y
hubo como una regionalización de estas tumbas, ¿no? O sea, nosotros vemos en estas tumbas una especie como de sincretismo entre las culturas, la mexicana y la oriental, el resultado de estos matrimonios también, pero del proceso de adaptación al sistema económico social en el que estaban también. Entonces, duramos una campaña durante esta época también antichinista realmente muy fuerte y discriminatoria, ¿no? A través de los medios de comunicación y de dictos sociales y normativos que se hicieron en este periodo. Sin embargo, la población china, sobre todo la parte de los empresarios, se integró muy armónicamente dentro de lo que cabe con la sociedad. Obviamente tuvieron algunas restricciones y hubo cambios dentro de su forma de desenvolverse dentro de la sociedad, que también se van estudiando dentro de este proyecto, que se ven también reflejados en los espacios funerarios, desde estas tumbas más antiguas que conservan una cierta estructura, hasta las tumbas de descendientes que también fueron evolucionando desde los apellidos y la forma en la cual se van a depositar los cuerpos, ¿no? Y este proyecto también lo que busca es la integración de la población, ¿no? Con este espacio patrimonial, o sea que estemos como más conscientes, que haya una resignificación de estos espacios funerarios por la gente de la población y por los descendientes de la población, ¿no? Para poder generar nuevos vínculos de resignificación para la protección de estos espacios, ¿no? Pudiéramos pensar entonces que estamos ante un proyecto de rescate y preservación de los campos santos más emblemáticos que tiene Baja California Sur, porque es un patrimonio tangible que ahí está presente, pero que no se está cuidando. Vemos cada año que pasa como muchas tumbas están muy lastimadas, y vemos algunas que están saqueadas, y también llegar al punto, ¿han encontrado restos óseos ustedes? Ahorita no, pero sin embargo sí en algún momento ha habido, yo en esta búsqueda que hice a través también de redes sociales y demás, denuncias de gente que en algún momento encontraron restos óseos y se ven las fotografías ahí, pero ya no están, y esa denuncia no llegó a nivel institucional, por ejemplo, para poder hacer la recuperación de estos materiales. Porque también se ve que han hecho mal uso de esos campos santos en acciones de brujería, ¿no? Creo que también ha habido, se han encontrado restos de algunas ejemplos, ¿no? Sí, de hecho es parte de este proyecto también lo que busca con esta resignificación es, o sea, sí hay una parte de folclore y demás dentro de nosotros, dentro de la cultura, y que de hecho va desde los nombres. ¿Por qué le llamamos panteón inglés? ¿Por qué le llamamos panteón chino y al otro el panteón de los mexicanos? Y que tiene fundamentos en bases históricas que se van entremezclando con la cultura, ¿no? Y las ideas que tenemos en la sociedad acerca de estos espacios y la historia que nosotros hemos vivido, y los resignificamos y nos reapropiamos de ellos de formas distintas. Y una de las cosas que quiere trabajar el proyecto es precisamente esto, quitar también esta parte precisamente de este panteón, de apariciones nada más y de brujería, y que si el oro de los masones que promovieron en algunos momentos el saqueo, sino más bien hablar de que es un museo al aire libre, que es un lugar que cuenta a través de la investigación que hemos hecho con distintos elementos que recrean tanto a la sociedad, las costumbres funerarias del momento, tradiciones culturales, nos hablan también incluso con la reutilización de algunos espacios y la reutilización de materiales de la minería también, o sea, también del impacto minero en la zona, cómo llegaron los migrantes, por qué llegaron migrantes desde distintas partes del mundo ahí y que están dentro de este espacio funerario, ¿no? Entonces, lo que busca es precisamente dar más elementos para revalorar la historia regional, reapropiarnos de este espacio y acceder a él de una forma respetuosa, igual como entramos a una iglesia o a un museo,
pues tener consideración de que es un espacio patrimonial, ¿no? Que es un espacio, que es un documento histórico, que al leerlo a través de todo este enfoque transdisciplinario y de todos los análisis desde los arquitectónicos, los arqueológicos, si se llegaran a en algún momento hacer excavaciones antropológicas donde podemos ver distintas cosas de condiciones de salud, de edades, cuestiones incluso culturales y demás, pudiéramos tener un panorama muchísimo más amplio, porque es un documento histórico en sí mismo. Entonces es como responsabilidad de nosotros mismos cuidarlo y valorarlo. Y ahorita, por ejemplo, que es temporada de muertos y que el espacio es como bastante visitado, porque incluso está señalizado dentro de la parte como turística de la zona, pues tener en consideración que son estructuras que se han sido debilitadas por los huracanes y por las filtraciones de agua y el tiempo y la erosión, los mismos saqueos que sufrieron, y que pues tenemos como los museos, o sea, no tocar las estructuras, no recargarnos sobre ellas y valorar toda la información que hay, ¿no? De hecho, que es un documento, o sea, vivo de la historia, ¿no? Y que una de las cosas que se persigue también con esta investigación es precisamente, aparte de cambiar resignificar este espacio y reapropiarnos de él como miembros de esta comunidad y de esta región, también cuidarlo y conservarlo y buscar mecanismos para conservarlo, ¿no? De hecho, una de las partes, el proyecto tiene como 3 líneas o ejes de acción. El primero, que es el de investigación, el documental, que es el que trata de hacer todas estas fichas, fotografías y demás para hacer toda una documentación de los distintos estilos arquitectónicos, decorativos y demás, para hacer un acervo, ¿no? Para preservarlo, para conservarlo en el tiempo. Y la otra parte, que es la divulgación y la difusión, porque nos interesa mucho trabajar con la gente, y por eso esta parte también etnográfica que se va a hacer para hacer estas historias de vida, genealogías y demás, para buscar estos puntos coyunturales para que la gente se reapropie nuevamente y resignifique este espacio para promover la conservación del mismo. Entonces, se tiene planeado desde una exposición, ¿no? Con los resultados del análisis, se hicieron unas fotografías preciosas y se hicieron unas láminas también de reconstrucciones de las tumbas, ¿no? De cómo eran originalmente. Las tumbas, por ejemplo, del Panteón Inglés están en su estado pintadas de blanco y en forma de piramidal, o sea, un cuadrado. Ajá. Y en punta, todas de una misma simbología. ¿Por qué del color blanco y por qué con barda y por qué el otro no la tiene? Bueno, la pintura es como más contemporánea. Esa es como una capa protectora que le llaman capa de sacrificio normalmente, que es una mezcla de cal con... sacrificio. Ajá, que es de sacrificio porque para la erosión del medio ambiente, las lluvias y demás, ¿no? Para que no se dañe lo que es el ladrillo. Intactas, esas sí están intactas, ¿no? Ajá. Sí, esa capa de hecho la tenían la mayoría de los cementerios con estos patrones, estos programas que hay de conservación, porque estos sitios pareciera que están abandonados, pero no, son periódicamente revisados y frecuentados por las instituciones y la misma población y el municipio para la conservación, pero pues hay muchas cosas que son difíciles de controlar, los huracanes, la erosión del viento, el tiempo, o sea, de hecho cada vez que llueve, o sea, que empieza a proliferar la flora, empieza también a meterse las semillitas y todo entre las estructuras y empieza a debilitarlas, ¿no? Las corrientes de agua de las bajadas, porque los cementerios están en un lomerío, entonces van también debilitando las estructuras de los cimientos de las mismas tumbas, ¿no? Entonces hay muchos factores que van deteriorándolas con el tiempo, que van más allá a veces de la capacidad de conservación. Por eso es que la conservación es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todas las instituciones de manera conjunta y entre la gente misma que visita estos espacios, ¿no? El Rosario tiene unas tumbas muy significativas, muy diferentes a todo el resto de los Campos Santos y muy bonitas, o sea, arquitectónicamente tienen un impacto porque están hermosas esas tumbas. Ahorita las vamos a pasar para que el público también las disfrute, las imágenes. ¿Por qué de esa manera como bóveda la del Rosario?
Pues son distintos tipos arquitectónicos. De hecho, lo que pasa es que en el periodo, o sea, en el siglo XIX y con la influencia migrante también y la influencia de la economía también, y la gente viajaba, o sea, en ese periodo fuera, tanto los migrantes como los nacionales viajaban fuera de México y traían nuevas corrientes también, ¿no? O sea, entonces entre la parte cultural, ideológica y demás de las culturas, como la parte de la moda de la época, se ve reflejada también en estos cementerios. Y la magnificencia tiene que ver con el auge económico. O sea, no es lo mismo hacer una tumba horizontal, sencilla, cuadrada, de techo de 2 aguas, ¿no? Con apenas una ligera cornisa, hacer una de estas estructuras como las que están en el Rosario, o una capilla con estilo neogótico, neoclásico, con almohadillados en los bordes y demás, como las que vemos en el Panteón Municipal, por ejemplo, ¿no? Con todas estas borlas y demás que hay en algunos de los diseños de las estructuras, ¿no? O incluso en San Antonio también tenemos unas tumbas muy peculiares también que tienen que ver con distintos rasgos de las logias masónicas. Entonces, tanto en el Panteón de San Antonio, como en el Panteón Municipal, como en el Panteón de los Chinos, ¿no? El que le llaman Panteón Chino, ¿no? O el mismo del Rosario, tenemos distintas marcas o distintos rasgos o características que nos dejan ver la importancia de las logias masónicas dentro de la economía regional y cómo se ven reflejadas en estos espacios funerarios. O sea, el panteón en sí nos da muchísima información de la estructura social, del momento histórico, incluso, o sea, a través de las cantidades ahorita de las tumbas que hay por periodo, cruzado con los datos de mortalidad y demás, nos habla también de factores sociales, medioambientales o incluso económicos por los cuales murió más gente en un periodo que en otro periodo, ¿no? Sí, no olvidemos las epidemias, ¿no? Todo lo que es la península de la Baja California está en un punto estratégico muy interesante porque justamente rodearse de mar impide la llegada de epidemias, pero teníamos también mucha visita de extranjeros por medio de barcos y en esta actividad económica porque también hubo muchas enfermedades de epidemias en esa zona, ¿no? De hecho, una de las epidemias más notables para ese periodo, ¿no? O sea, para mediados del 19 fue la de viruela. Así es. Y la viruela impactó muchísimo en la población infantil, ¿no? Entonces, también en la adulta incluso, ¿no? Precisamente por el contacto con estos agentes patógenos, pero con un gran impacto en la población infantil, ¿no? Y que se puede ver reflejado a través de incluso las edades a las muertes de los niños en este periodo, más otras muertes relacionadas con problemas de la infancia también, ¿no? De este periodo, ¿no? O sea, y las crisis agrícolas que hubo también, o sea, el panteón mismo está reflejando no nada más el crecimiento demográfico, que estuviera llegando muchísima gente, sino efectos también medioambientales. Hubo periodos de sequía que están narrados en las fuentes documentales también y que tuvieron un impacto también en la mortalidad infantil. Hay periodos también de desastres, ¿no? Como estas tormentas que hubo también una a mediados del 19 y otra a principios del 20 que también fueron realmente muy fuertes y causaron estragos, tanto en la minería como en la población en general, y hubo muchas muertes, ¿no? Que están ligadas también a estos fenómenos, ¿no? Entonces, el cementerio nos está narrando, o sea, es bien bonito cómo a través de distintos elementos que están dentro del mismo espacio puedes recuperar varios fragmentos de la historia regional, ¿no? O sea, ahorita volviendo al Panteón Chino, que es el que fue el centro de estudio de este año, de veras, o sea, si el estudio nos puede brindar elementos para cambiar el discurso acerca de cómo leer este espacio o cómo visitar este espacio para la gente, en donde puedes aprender desde la influencia de la minería y la puedes ver reflejada desde los materiales en los que fue construido, incluso hay elementos de los piedras que fueron reutilizadas de los boquetes donde ponían la dinamita para las explosiones para hacer los tiros de las minas. Están construidas las mismas tumbas. Dentro de los muros están recuperadas piedras de estas, ¿no? De estos espacios, y hay piedra de las mismas que están recuperadas de los espacios que fueron sacados de las minas también, que forman parte de los cimientos de algunas de las tumbas que se alcanzan a entrever, por ejemplo. O sea, es como nosotros pudimos recuperar incluso hasta huellas de animales que estuvieron caminando cuando se estaban haciendo los adobes de algunas de las estructuras, ¿no? Lo cual es
muy bonito también porque te habla de la vida cotidiana. O sea, antes, para el primer periodo de la minería, todo lo que es la Ramona y todos estos, se hicieron ladrillos que estaban hechos desde San Francisco. Ya para este periodo, ya cuando ya estaba ya cimentada ya la minería y todo, empezaron también ya a ver ladrilleras, ¿no? En la zona de ahí del Triunfo y de San Antonio, ¿no? Entonces, el cementerio nos habla desde costumbres funerarias, nos habla del impacto de la minería, la presencia de los migrantes a través de las distintas estructuras mismas funerarias y de los nombres, las inscripciones, ¿no? O sea, tenemos alemanes, austriacos, chinos, ¿no? Que están reflejados ahí y que son parte de los orígenes de la identidad de nosotros, porque Baja California Sur es un estado que surgió de la migración desde hace 12,000 años que llegaron los primeros migrantes. No hemos parado de ser conformados y nos hemos enriquecido de la cultura de distintas poblaciones migrantes, ¿no? Y tenemos una identidad que es pluricultural gracias a esta integración de distintas culturas, ¿no? Por ejemplo, otra de las cosas que hicimos nosotros es por analogía también de las estructuras, incluso recuperamos algunas tumbas que parecen haber sido quemadores de la cultura china, que no nada más están en el Panteón Chino, que están también en el municipal y por ejemplo en San Antonio, que no tenían ya la función de quemador, ¿no? Pero sin embargo mantenían la estructura que tienen los quemadores, por ejemplo, en otros migrantes del siglo XIX, en cementerios de Canadá, por ejemplo, o de Australia, ¿no? Y eso habla también de cómo se van fusionando, se van presentando, de mantener estas prácticas o estas manifestaciones dentro de los espacios funerarios, ¿no? Obviamente resignificados y acondicionados a estos espacios católicos. Hay una fuente documental que puede agregarse al estudio y la investigación, que es el archivo de notarías. Hay un fondo especial de poderes legales que sacaban en San Francisco con una serie de emisiones de bonos, de acciones de las minas, que están obviamente endosadas a nombre de diferentes propietarios, obviamente extranjeros. Es una diversidad de cajas con información muy rica, muy valiosa, y que aún no ha sido organizada, no ha sido inventariada, no ha sido catalogada y se encuentra a granel en los depósitos del archivo de notarías aquí en la ciudad de La Paz. Están las oficinas en el rumbo de Fidepaz. Creo que es un archivo muy útil que le va a dar en específico esa zona del Triunfo, el origen de muchos actores, empresarios que vinieron a esta zona justamente a sumarse, y puede encontrarse la genealogía de la mejora en un futuro de esto mismo. Ojalá que este proyecto se sumen más personas que puedan brindar, apoyar el rescate y la preservación de estos campos santos, que es un proyecto muy interesante. Sí, de hecho es lo que busca, ¿no? El proyecto, ¿no? O sea, de hecho cuenta ahorita con la asesoría de distintos especialistas, ¿no? Que nos están apoyando precisamente para estudiar de una forma transdisciplinaria esta problemática, ¿no? Porque cuando lo haces desde una sola vertiente o desde una sola disciplina, el campo que tienes de respuesta es mucho menor a que si lo haces desde valiéndote de los conocimientos, herramientas y técnicas de las distintas disciplinas, la historia, la arquitectura, la arqueología, la biología misma, la ecología, la antropología, ¿no? La lingüística misma. O sea, ¿por qué? Por las variaciones que hubo, por ejemplo, los nombres de los apellidos que se fueron castellanizando, ¿no? Que también es otra para rastrear las familias en el tiempo, porque de repente puede ser una limitante, porque el apellido fue evolucionando a través del tiempo, ¿no? Entonces, ahorita actualmente pues hay mucha gente que está apoyando el proyecto, lo cual se agradece mucho porque lo ha enriquecido muchísimo, como el maestro Celtiel, ¿no? Enciso, que está apoyando con todo este análisis de las costumbres funerarias y los rituales masónicos que se ven reflejados en las tumbas. Está también el doctor Mario Magaña, ¿no? Que está ayudando también para la generación de estas historias de vida y la parte etnográfica también de las entrevistas, y la misma demografía histórica. Está
como mencionaba, ¿no? El doctor Yuen y la doctora Jiménez también, que están ayudando a estudiar esta parte de los descendientes de los migrantes chinos. Está la doctora Patricia también Hernández, que ella es especialista también en demografía histórica, que está también asesorando el proyecto. Y pues muchísima gente más, ¿no?, que está colaborando, ¿no? Finalmente, maestra Marta Alfaro, ustedes como institución tienen algún conocimiento de la primera muerte, el primer panteón de 1835 que se ubicó aquí en la ciudad de La Paz, en la calle Guillermo Prieto, entre Independencia y Reforma, y posteriormente se movió a la parte norte de la calle Constitución, que es el estadio? ¿Tienen alguna información respecto de ese camposanto? Pues de hecho, lamentablemente no se hizo una investigación ahí. O sea, de hecho, puedo decir que el estudio que se está haciendo ahorita nosotros en la zona de El Triunfo es un estudio pionero en muchos sentidos, porque aunque se han estado habiendo acercamientos a los panteones, ¿no?, lo cuales son sumamente valiosos, ¿no?, rescatando desde la parte arquitectónica y demás, la intención de este proyecto es de una forma más integral, o sea, ver exactamente, no nada más la parte patrimonial y conservarlos, ¿no?, lo cual es muy importante, sino resolver estas interrogantes acerca de cómo vivía realmente la gente en ese periodo. ¿Qué nos está diciendo el cementerio? ¿Por qué el cementerio es un museo al aire libre? Porque no nada más nos da arquitectura y nos da información sobre la época, sino sobre la gente, ¿no?, desde sus condiciones de vida, mortalidad, o sea, incluso puedes hacer genealogías y puedes ver también, o sea, cuestiones de fecundidad, cuántos hijos estaban teniendo cada uno de los matrimonios, a qué edades se casaban, a qué edades se morían, por qué se morían a esas edades, por qué hay periodos en los que hay más mortalidad y otros en los que hay menos mortalidad, o sea, hay muchísima información que se hace para el estudio de los panteones que no se había hecho antes aquí. Este proyecto, de cierta manera, es pionero en ese sentido, al tratar de integrar distintos especialistas de distintas áreas para poder hacer un análisis más integral y más profundo acerca de estos espacios, para fortalecer la memoria regional, para resignificar estos espacios, reapropiarnos de ellos también, ¿no?, como patrimonio de nosotros, y para conservarlos, ¿no? Entonces, falta mucho por hacer, o sea, y sumado al esfuerzo de todos, ¿no? Es interesante, maestra. Pues muchísimas gracias de su colaboración para este programa, para la difusión, divulgación de nuestro devenir histórico patrimonial de Baja California Sur. Creo que cada vez encontramos temas que vienen a formar parte, ¿verdad?, de justamente ese quehacer como habitantes que tenemos de cuidar, preservar lo que es nuestro, ¿no?, y dejarlo justamente para ese estudio de las generaciones futuras. Muy agradecida y muchas gracias, maestra. Al contrario, muchísimas gracias, maestra, por el espacio, y muchas gracias también a la gente, ¿no?, que nos escucha a través de esta transmisión en línea, invitarlos, ¿no?, a que se sumen a los esfuerzos para la conservación de estos espacios, que los valoremos, que los veamos como un documento, como un museo realmente al aire libre, que nos reapropiemos de ellos, pero de una manera cuidadosa y responsable, y que unamos esfuerzos, ¿no?, para recuperar nuestra historia regional, ¿no?, porque la historia nos pertenece a todos, el patrimonio nos pertenece a todos, y en la medida que los cuidemos, los revaloremos y los resignifiquemos, van a permanecer bien, ¿no?, y nuestra descendencia también, nuestros hijos, pues van a tener también acceso a ellos, ¿no?, y no se va a perder la historia, ¿no? Muchas gracias, maestra. A usted muy amable, muchas gracias.